Un fenómeno precioso que ocurrió durante el Renacimiento, por allá por el siglo XIV, fue que se descubrió la perspectiva. Para entender la perspectiva, los artistas y los arquitectos también ponían un vidrio que permitía dibujar a través de esta transparencia la profundidad del paisaje. Hoy día vamos a estar hablando de transparencia, pero también de profundidad en el paisaje social. ¿Por qué es importante la transparencia? Porque me permite ver a través de ese filtro de manera clara lo que está pasando. Me permite de alguna manera traducirlo. Yo soy un convencido de que la subjetividad igual existe, pero la transparencia es fundamental. Por eso vamos a estar hablando hoy día con el abogado, académico, comunicador además, Alberto Precht, que está tremendamente vinculado con la transparencia. ¿Dónde? Acá, por supuesto, en Lo Personal es Político. Muy bien, ya estamos comenzando nuestro primer bloque de Lo Personal es Político. Hoy día tenemos a un abogado académico, comunicador de las leyes además, porque trabaja como panelista en un matinal, y ha estado vinculado no sé si se lo vamos a preguntar a él, pero al mundo de la transparencia. Y me gusta mucho esta idea de la transparencia, porque en definitiva quizás uno de los elementos que más ha complicado este último tiempo tiene que ver con lo opaco, la opacidad de la sociedad actual. Alberto Precht, ¿cómo estás? Hola Jaime, muy bien, un gusto estar acá conversando contigo. Muy contento de que estés acá. Le vamos a mandar un saludo a nuestro periodista, que sé que fue alumno tuyo además y fue quien hizo este contacto. Muy buen alumno, ¿eh? Muy buen alumno, sí. La memoria es frágil, pero digamos que es buen alumno. Ok, es buen alumno, un buen trabajador además. Muy bien. Alberto, ¿por qué es necesaria la transparencia? Quiero partir por ahí en realidad. Ahora que te estás presentando... ¿En qué confías tú? En lo que conoces, en Sí. donde te sientas cómodo, en donde tú dices, mira, acá yo puedo descansar. ¿En qué brazos uno se deja descansar? ¿En los brazos que te van a soltar o en los que te van a agarrar firme? Y así es la vida. Y evidentemente la tradición nos dice que ver para creer y trata de desmitificar eso, pero eso queda para la fe. Pero en el acto humano, el vernos, el conocernos, es lo que nos da confianza. Entonces la idea de transparencia proviene de ahí, en poder conocer, sobre todo en el ámbito público, el qué y el cómo y el por qué las cosas se realizan al interior de la administración. Porque finalmente, ¿quiénes somos los dueños del Estado? Nosotros, no es, Sí, claro. no es el inquilino de turno. No. Y por lo mismo vamos a confiar en el Estado a medida que lo podamos conocer. Si el Estado es opaco, con puertas cerradas, evidentemente vamos a desconfiar del Estado y bueno, nos ha pasado en el último tiempo. El mundo político hoy día está tremendamente asociado a la opacidad. Es poco transparente. De hecho, si uno tiene pequeños coqueteos con el mundo político, uno se da cuenta lo poco transparente que es. Incluso hay políticos que de manera más privada hablan de que el mundo político es mafioso. Esto me consta, es de primera fuente. Lo que pasa es que lamentablemente no puedo decir qué fuente es, pero es de primera fuente. Hablan de que el mundo político es mafioso. Uno sabe e intuye que hay negociaciones, después las sabe que además que se desarrolla en la medida de lo posible, por ende es con negociaciones de por medio, de transacciones, etcétera, etcétera. Pero también es de intereses personales, lo que es bien complejo, porque finalmente no se vela por el interés de la ciudadanía, sino que se vela por el interés propio. Algo que uno lo ve en el individuo y que lo ve en la sociedad. La transparencia, ¿cómo se empieza a gestar para no caer en estos vicios que parece ser que están tan
arraigados en nuestra sociedad. Bueno, lo primero que este programa se llama Lo personal es político. Lo que ha pasado es que la política profesional ha adquirido ciertas lógicas que son lógicas perversas, pero la política diaria, la que hacemos todos nosotros, tú haces política todos los días en redes sociales, haces política con este programa, estamos haciendo política De hecho, ahora, de exactamente. hecho. Es una lógica completamente distinta, esa es la política absolutamente transparente. El problema que, claramente tú lo dijiste, la política profesional, digamos, se ha cruzado completamente con intereses individuales. Y esos intereses individuales que empiezan a ser ilegítimos porque empiezan a ser priorizados respecto a los intereses generales, son los que han ido enturbiando la conversación. Yo no soy un purista ni un hipermoralista. A ver. Yo creo que la conversación y la negociación política es muy posible. O sea, Yo también, y creo que es necesaria además. lo decía hace algunos días por el caso de Yaitul, cómo es importante de que el gobierno converse con Yaitul. Pero ahí, por ejemplo, qué buen punto ese. Y ahí, Dale. evidentemente, no puede haber transparencia. Si tú estás hablando con un movimiento insurgente, la ETA, pongamos, sacámonos de Yaitul, el IRA, Al Qaeda, el que sea, ¿tú crees que esas negociaciones podrían ser transparentes? No, no se puede. porque evidentemente ahí el interés del Estado pasa a decir es superior y debemos mantener esto en secreto y obviamente después contar cómo se hizo, etcétera. ¿Por qué es tan grave desde ese punto de vista comunicacionalmente lo que pasó con la ex ministra? Mira, Porque finalmente, si uno lo piensa desde esa perspectiva, lo que ella hizo fue una movida política correcta. o sea, yo lo pensaría así. El problema es que el presidente horas después nos dice que ella actuó por un carril propio. Entonces, más bien yo diría, la ministra se va no por lo que hizo, sino porque eso fue un hecho descoordinado. Lo que uno Perfecto, ya. Esa es la razón. Ese es el móvil, digamos, de la situación interna, por lo menos lo que se dijo a propósito de transparencia para el resto. Eso fue lo que se dijo. Y Claro. nosotros tenemos que hacer fe de lo que se dice, o bueno, la prensa y los comunicadores podemos dudarlo. A mí me parece muy extraño que... A mí también me parece extraño y además comulgo mucho con lo que estás diciendo, Alberto. Me parece que es sustancial que tú tengas la posibilidad de diálogo con todos los actores políticos y sociales, incluso con aquellos que desde una perspectiva más anarca están absolutamente en contra de tu rol. Absolutamente. Porque creo que es sumamente necesario, por último, entender la lógica. Y eso no tiene que ver con obstruir la justicia. La justicia sigue en su carril, estoy muy de acuerdo. Etcétera, pero la política de la que hablábamos tiene que ver con eso, tiene que ver con la conversación. Obviamente, la mayoría de la conversación política, fuera de la deliberación, debiese ser una conversación transparente. Pero el deliberar es muy importante. Es algo que hacemos todos los días. Cuando nosotros tomamos una decisión, por ejemplo, por nuestros hijos. Ya, dale. ¿Es una definición transparente? No, a pesar de que uno como papá, por lo menos a mí me pasa, siempre he tratado de ser muy transparente. Claro, porque uno pero hay cosas que evidentemente uno la va a explicar. Pero cuando estamos negociando, mira, ¿lo vamos a meter en un colegio católico o lo vamos a meter en un colegio no católico? No, de hecho, es tan así, qué buen punto. Fíjate que me pasó con mi hija menor, bueno, que ya ahora está saliendo cuarto medio este año, que ella quería entrar a un cierto colegio y nosotros la metimos a otro cierto colegio. No porque no escucháramos sus peticiones, sino que porque intuíamos cosas que creo que no nos equivocamos, de que no era el colegio más adecuado. Pero efectivamente tienes toda la razón. Pero y ese proceso de liberación con tu pareja, es un proceso de liberación que no es con ella, es con la información de ella, Claro, pero no es con ella. Y después tú le comunicas, mira, la verdad, que esto era lo mejor, mira qué interesante porque acá va a estar tu amigo el jardín infantil, claro, más cerca de la casa. Claro, mi hijo tiene 4 años. Incluso negocias, digamos. Y al final le dices, bueno, ¿y por qué voy a este y no a este otro donde va mi amiguito del barrio? Mira, porque acá tienes esto, o va con nuestros valores, etc. Claro. Entonces, la deliberación normalmente está protegida por un grado de secreto. Pero después hay que contar lo que pasó. Ya. Y eso siempre tiene que ser transparente. Lo peor que puede pasar es que tú te encuentres con la decisión y no con la deliberación. Y eso es lo que nos ha pasado muchas veces, que te encuentras con una decisión que uno dice, bueno, ¿cómo esta vaca llegó encima del árbol? Eso es bien interesante porque de alguna forma la idea de este concepto de la cocina en política es un concepto que justamente enturbia aún más la posibilidad de tener una dimensión política transparente. Por otro lado, efectivamente tenemos una sociedad que es tremendamente despolitizada. ¿Me dejas decirte algo? Por favor. Cuando tú vas a un restaurante, Jaime, ¿cuál es la mejor cocina?
o los restaurantes modernos, ¿cómo son las cocinas de Bueno, los restaurantes modernos? transparentes, pues se ven. Transparentes. Si Se ven. la cocina no tiene nada de malo. No, pues, Uno va a un restaurante para que te sirvan comida, ¿cierto? claro. El Congreso es un gran restaurante donde finalmente se cocinan leyes. Lo interesante es que esa cocina fuera transparente. Yo creo que se satanizó un concepto que no es errado. El problema es cómo se cocina ¿Cómo dentro se de la cocina? cocina. Ya, pero ahí quiero, es que qué buena analogía estás haciendo, Alberto, y voy a agarrarla también. Porque, por ejemplo, nosotros estamos tan poco acostumbrados a esa transparencia de la cocina que cuando se nos presenta una convención constituyente absolutamente transparente, donde vemos desde las cosas más absurdas, un tipo que vota desde la ducha, una persona que se puede disfrazar de Pikachu, etcétera, etcétera, que, ojo, yo incluso en eso soy hasta no sé si permisivo es la palabra en mi cabeza, Ujú. pero si te se sirven las leyes, que vayáis de Pikachu me importa tres carajos, digamos, Ujú. pero haz bien las leyes, digamos. O sea, yo en eso todavía tengo más... Ya, pero es tanto así que la sociedad tampoco se acostumbró a esto y la sensación que uno tuvo es que esto fue una especie de bacanal, por decirlo de alguna manera, un desorden. Y yo creo que no fue un desorden desde cierto punto de vista, sino que uno se enfrentó, y ahí quizás nos metemos en un tema más delicado todavía, en individualidades complejas, con emocionalidades complejas y con razones que además vamos a desconocer porque no teníamos ni psicólogos ni siquiera observando esto. Pero ahí había una cocina transparente. Medios de comunicación todo el día, un canal que estaba abierto, que efectivamente no estaba la cocina cerrada. Excepto aquello que no quisieron transparentar. Y ahí Que está la también es paradoja, cierto. que tiene que ver con el sistema político. La negociación del sistema político ¿Cómo es fue? una negociación que ni siquiera tenemos actas. A ver, explícate eso porque es bien interesante, Ya. porque yo he escuchado dentro sobre todo de una opción de voto, una de las temáticas, la opción de voto del rechazo en realidad, Ujú. una de las temáticas, yo he escuchado a mucha gente, oye, el texto me parece bien, hasta la parte política. Sí. ¿Me lo podías explicar A mí, un poquito bueno, más? Más allá no me interesa vaya a entrar, claro, el detalle. pero me interesa Pero, el punto. y yo no satanizo que que haya sido una negociación, A porque ver, quizás en dale. cierto momento era bueno terminar el bacanal. ¿Ya? Y Y cerrar decir, ¿saben puertas. qué? Oye, espérate, esto El tiene ingrediente secreto. tiene una perspectiva que es más Ya. compleja, de sesiones, que a veces pueden ser mal interpretadas, etcétera. Lo importante es que cuando está el resultado, sepamos cómo se llegó al resultado. Y eso es lo que no se hizo. ¿Ya? Cuando hablas, perdona que te interrumpa, es que es la segunda o tercera vez que Ujú. lo dices. ¿Qué implica, me parece importante, qué implica saber cómo se llega al resultado? ¿Qué significa Mira, saber cómo se llega al resultado? esto como en terminología anticorrupción o de ¿Sí? transparencia se llama el footprint o el fingerprint. Perfecto. Que tú puedas llegar al cómo se toma una determinada decisión pública. Que la gente lo entienda. Lo entienda. Pero en el camino pudo haber miles de formas de llegar a esa decisión. Pero cuando yo miro hacia atrás, puedo explicarme, mira, Alberto, que es ministro, se juntó con Jaime. Jaime le pidió que apoyara al proyecto de Dominga. Alberto votó a favor del proyecto de Dominga. Eso es Perfecto. transparencia. Eso es transparencia. Podemos estar de acuerdo o no, pero eso es transparencia. Eso es transparencia. Perfecto. Eso es transparencia. Perfecto. Y eso es lo que a veces falta en el camino. Claro, de repente aparece Alberto Y tú- votando y tú por dices, y uno bueno, dice, ¿Por qué votó por Dominga? Claro. ¿Por qué tomó tal decisión pública? ¿Por qué contrató a a y no fulanito contrató y no a a B? futanito, claro. Y eso obviamente causa problemas porque cuando tú eres no quiero usarlo despectivo, pero para que se entienda, tú eres un burócrata o una autoridad dentro del Estado, lo peor que te puede pasar, entre comillas, es que todo lo que tengas que hacer sea transparente, porque es mucho más fácil decir, mira, yo lo voy a hacer escondido, así tomo la decisión más rápido. Que eso- ¿Por qué tengo que pasar por la ley de compras públicas? ¿Por qué tengo que hacer esto? Ya, pero ahí hay un elemento que está muy arraigado en nuestra sociedad, y voy a volver al ejemplo que El me gusta pacallao. mucho, que es Pacallao, pero también la cosa autoritaria media paternalista. Absoluto. Por ejemplo, el clásico, que me imagino, bueno, yo tengo hijos claramente más grandes que los tuyos, o que el tuyo, no sé, tenemos uno o más. O hay otro en En camino. camino, ya, ok. Mi hijo ya es tan grande, o sea, mi hija menor tiene 18, mi hijo mayor tiene 25, y yo nunca ocupé esta fórmula, pero sí la he escuchado incluso de amigos y por supuesto de papás. Yo afortunadamente tampoco fui criado así, pero porque soy tu papá, No, tampoco es la mía. ¿ya? No, claro. Pero eso está mucho más arraigado de lo que tú crees, Absolutamente. porque soy el político, que incluso también podríamos entrar en otra discusión, insisto, respecto, por ejemplo, al tema constituyente. Necesitamos expertos. A mí, por ejemplo, no me parece malo que hayan, bueno, además que hubo, perdón, muchos expertos, había muchos abogados constitucionalistas, muchos abogados, profesores, está
que yo la encuentro a ella muy brillante, por eso la tengo muy presente, la Cristina Dorador, que es una científica, Absoluto. o sea, Bueno, y además, pero porque, o sea, Mario Palestro fue un tremendo diputado pues, es que a eso y voy. están las antípodas de lo que yo pienso, pero nadie podría decir que Mario Palestro no tenía las Exactamente. capacidades para ser Es, un es- grande o la Negra Lazo, no es sé. que a eso voy, po, Alberto. Ujú. Que es muy loco porque finalmente parece ser que todavía hay una lógica social o político-social del porque soy tu papá. O sea, como es que yo soy político, es que yo soy esto, que es un poco lo que pasa, y perdona, pero pasa mucho en tu gremio. Yo soy abogado. Claro, yo soy abogado, bueno. Ya, ¿y por qué abogado usted puede insultarme? ¿O por qué usted... Es una de las cosas que constantemente me pasan cuando dicen, bueno, los abogados de la tele. Oye, si lo que yo trato de hacer es explicar en simple lo que ustedes explican en complicado. Ok. Y por eso tenemos un curso de comunicaciones para Bueno, sí, abogados. pues, obvio. Recuerdo cuando estábamos viendo la formalización de Yaitul hace algún tiempo, en el canal, yo estaba en ese día en el matinal, los animadores me decían, hoy no entendemos nada. No entendemos Ya. nada. Y evidente, porque los abogados hablamos en abogadez. Entonces es esa soberbia de creer que yo tengo un vocabulario distinto. Es como los papás que se ponían a hablar en francés antes. Sí, Y claro. que tú uno quedaba en la mesa y decía, je ne parle pas français. ¿De qué está hablando este señor, esta señora? ¿Ah? En mi caso, de mi familia, como mi abuela griega, mi mamá griega, hablaban en griego. Y yo decía, ¿por qué ¿Qué es están hablando esto? en griego? ¿Habla en griego? No, nada. Ah, ya. ¿Ah? Pero muy poquito, ¿no? Calimera y algo más. Pero lo interesante es que efectivamente esa lógica todavía está muy presente en nuestra sociedad. Los Ya. niños no pueden escuchar esta conversación, vamos a hablar en francés, vamos a hablar en griego. Claro, ¿Ah? claro, 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 claro. Ahora, esa lógica, si uno la traspasa a ámbitos sociales y sobre todo a una sociedad muy despolitizada, algo pasa ahí, Alberto. Algo pasa porque también pareciera ser que tenemos de alguna manera una sociedad o un sector de la sociedad, porque yo creo que también ha ido cambiando y eso uno tiene que reconocerlo, pero un sector de la sociedad muy infantilizado que le gusta esta lógica como de, háganse cargo. No, yo ¿para qué voy a votar si es que esto sigue? Claro. Entonces finalmente también vas propiciando la opacidad o lo turbio, la poca transparencia. ¿Cómo lo ves tú Bueno, eso? también tiene que ver con que otro lo haga por mí. Claro, El problema es que cuando lo hace mal, no nos hacemos cargo que nosotros dejamos que alguien incompetente llegara. ¿Ah? claro, 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 claro. Entonces, había en la convención, independiente del producto y la opinión que Sí, cada uno sí, tenga del producto, ese es otro tema. ¿había en la convención de votar por super expertos? Sí. Hubo muchos super expertos que perdieron la elección, les fue como las Sí, pelotas. sí, ¿Ah? sí, sí. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿Que no hubo oferta de super expertos? ¿O que los electores no elegimos super expertos y elegimos personas con sus demonios y con sus ángeles para que llegaran a hacer la Ese es un muy convención? buen punto, Alberto. Fue así. Es válido porque yo soy un defensor de la democracia y creo que uno tiene que respetar la democracia. ¿Es válido esas dimensiones democráticas? Porque ahí el elector, para mi gusto, tuvo la razón. Nos guste o no nos guste el Bueno, resultado. absolutamente. O sea, a mí me pasó mucho en redes sociales que yo defendí muchísimo y dije, bueno, este es el resultado de lo que elegimos. Claro, No, es que no representa un sector de la sociedad. Mi sector no quedó subrepresentado. Yo voto en general por la centro derecha. Quedó ya. súper poco representado, creo, en esa elección. Pero esa fue la voz democrática en ese momento donde elegimos a la convención. Entonces, me tengo que bancar el resultado de esa elección. No puedo empezar a decir que porque yo no gané, La no es elección es poco representativo. válida, O claro. sea, imagínate lo que le pasa, no sé, a un militante trotskista. Bueno, que ni siquiera se representa. Claro, Claro, tienes razón, tienes claro, un razón. militante trotskista diría, bueno, claro, Claro. Y perdón, y en Chile, qué buen punto. En Chile hay trosco, hay o sea, por trosco favor. y en la Y universidad peleamos tienen, con los sí, troscos y tienen y tienen, dinámicos y son súper sí, participativos. absolutamente. Y representantes troscos en la convención, uno, ¿Quién? Ni me creo, acuerdo. la María Rivera, creo Puede ser, que pero yo ni siquiera provenía. Claro, yo creo que ni porque siquiera, el movimiento de los trabajadores está sí, ahí vinculado, sí, tenés razón, pero ni siquiera tanto, podría haber, pero claro, imagínate si ellos reclamaran que no están representados, como que si mi idea tiene que estar súper representada, ¿no? O sea, a veces voy a ganar elecciones, a veces las voy a perder, y esa es la ya, gracia pero de la eso es de una democracia. madurez democrática sorprendente. Ahí hay algo que pasa, y a propósito de que tú también haces comunicación, algo está pasando también en las comunicaciones sociales, incluso en la educación, que no estamos teniendo esa capacidad de entender y de proteger la democracia, porque finalmente eso también es muy democrático, es entender que, viejo, si no sale mi candidato, no es que lo estén haciendo primero contra mí, sino que es Absolutamente, una que lo elección vi. democrática y uno tendrá que ver qué pasa para adelante y uno espera además que
aquella persona que se elige o aquel concepto, en este caso hay una situación, es un escrito que yo creo que también se ha generado mucha confusión porque tú estás eligiendo o aprobando o rechazando un escrito, una cosa que yo creo que suena casi más abstracto, pero eso que yo escribo, esa elección finalmente lo que hace, pues, o sea, no es algo personal y uno tiende a verlo como algo personal. Claro, y tiende a sentirse discriminado. Y además, bueno, las redes sociales, pasando un poquito a las comunicaciones, ayudan en eso, que son los silos. Claro, tienes razón. O sea, a mí siempre en la clase que yo hago de lobby, que ¿Ya? la hago en el Magíster de Comunicación Política, me preguntan, bueno, ¿y en qué chat hay que estar? ¡Ah, qué buena! Y yo digo, yo estoy en los dos chats. O sea, yo estoy conversando contigo, te vi en redes sociales, opinamos completamente distintos si tú me ves mis redes sociales. Sí te sigo, Y te creo que te sigo. sí, 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 te nos sigo, seguimos. sí, nos Y te seguimos. aseguro que después nos podríamos ir a tomar un trago y conversar y hablar de la democracia y lo lindo que es el país sin ningún tipo de problema. Absolutamente. Y es más, podríamos incluso hablar de esas cosas en las que no Exacto. estamos de acuerdo. Y estoy en ese chat y estoy en el otro chat. Yo creo que esa es la gracia democrática. Y, perdón, las redes sociales lo que hacen es, tienen la lógica contraria, que tienen la lógica del silo, de la cámara de eco. Claro, O sea, y de polarizar. yo además. hablo al que me reafirma todo el rato. Jaime, qué lindo está hoy día. Oye, está súper bonito. No, oye, qué bien, Jaime. Oye, que te vistes bien, Jaime. Eso es la red social. Claro. Y la verdad que debería ser lo contrario, que te deberían decir, ¿sabes que no estoy de acuerdo con tu punto? Oye, qué interesante. Ahora, ahí hay un elemento bien importante que quiero que profundicemos un poquito, porque también se cobra mucho peso las ideas de Popper vinculadas a la tolerancia. Ujú. Esta idea tan potente de, en definitiva, cómo la tolerancia tiene un límite que tiene que ver con los intolerantes. Exactamente. Porque también pasa eso. Yo, por ejemplo, bueno, no solamente sigo, sino que además tengo gente que respeto y que quiero muchísimo, amigos muy cercanos que evidentemente no piensan como yo, pero no son intolerantes. Es que eso es. Pero el Ah, problema es cuando el intolerante dicen que lo tienen que tolerar. pues es que Y eso es ahí lo que es el plantea quiebre, Popper, pues, justamente. ahí está el quiebre que se provoca hoy día. O sea, hoy día tú tienes ciertos sectores, en Sí, ambas partes yo hay uno que peleo todos los días que es Gonzalo de la Carrera. O sea, si yo donde puedo, tratar de sacar del ruedo democrático a Gonzalo de la Carrera, por la vía democrática, por por supuesto. supuesto. Pero yo creo que su representación democrática le hace mal a la democracia. Y voy a Estoy de pelear acuerdo. porque ese discurso no esté representado y ganarle en el voto al día de Claro, mañana. claro. Porque además nos pone a todos los que somos más bien de derecha como si fuéramos unos simios dictatoriales, Pero absurdos. Entonces, esa intolerancia ya, que se viste de victimización cuando tú la atacas, esa hay que sacarla. Y tiene que ver, incluso cae en tipos penales que en otra parte están perseguidos, como los discursos de odio. absolutamente, absolutamente. O sea, hay un libro que de hecho se lo mandé al diputado de la Carrera vía virtual diciéndole acerca de los discursos de odio y el constitucionalismo español. O sea, usted no puede, por sobre pretexto de estar protegiendo la libertad de expresión, no puede decir cualquier barbaridad. Es que eso es muy interesante porque también ahí entramos en otra discusión que vamos a tomarla en el próximo bloque, porque tenemos que hacer una breve pausa, que tiene que ver con el pretexto de la libertad de expresión, que yo creo Exacto. que es una gran discusión que se vincula con aspectos No legales, todo pero es también cancha. no todo todo es es cancha, exactamente. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente acá a seguir conversando con Alberto Precht en Lo Personal es Político. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta acá en el segundo bloque de Lo Personal es Político. Seguimos conversando con el abogado, comunicador académico Alberto Precht acá en el programa, por las pantallas de TVX, por supuesto. Y estábamos hablando de un tema que es tremendamente relevante, que tiene que ver con cómo se va construyendo las democracias y cómo se van estableciendo las democracias. Y en definitiva también cómo vamos teniendo una sociedad también, Alberto, que yo no sé si valoriza, fíjate, la importancia de una democracia. A mí, yo he llegado a pensar eso. Absolutamente, yo estoy de acuerdo. O sea, cuando uno le encuentra la razón al otro, te miran como bicho raro. Sí, bueno, eso es muy raro. Sí, tienes toda la razón, así como, Hoy sabéis que tienes razón, mi argumento estaba mal. sí. ¿Cuántas veces escuchamos eso en la discusión y está algo tan normal que te convenzan, ¿no? Además que justamente uno tiene que conversar y tienes que ir viendo elementos. Y ahí, no, vendido. Las volteretas, o sea, gracias a Dios, a la democracia,
el presidente de la República de repente puede decir, ¿sabes qué? Yo estaba equivocado respecto a la percepción a ABC. Qué bueno. Pero ahí hay un elemento también bien delicado que tiene que ver con algo que hablamos en el primer bloque. ¿Qué tanto le permitimos ciertas equivocaciones? A ver, en esta suerte de infantilismo tendemos a establecer ciertos códigos casi hasta estéticos, esta locura de la corbata que a mí me ha llegado a risa, que es un absurdo, pero ciertos códigos que establecemos a ciertos personajes como inalcanzables. Bueno, que ahí tienes la lógica del hipermoralismo, mira. A ver. En la tradición humanista cristiana, ¿ya? Jacques Maritain en El hombre y el Estado dice, el amoralismo y el hipermoralismo son igual de nocivos para la democracia y el Estado. Finalmente son extremos. Es lo mismo. Claro. O sea, amoral, mira, sabes que me importa una raja, yo hago la weá que sea. Sí. Hipermoralista, oye, pero ¿cómo es posible que esta persona no se ponga corbata? No va con la dignidad del cargo. ¿Cómo es posible que haya cambiado de opinión? Es un vendido. ¿Cómo es posible? Y ese hipermoralismo está súper presente en ciertas capas políticas. Perfecto. Súper presente y lamentablemente discursos que han ido agarrando más vuelo. Pero ese hipermoralismo es terrible. Yo creo que ese hipermoralismo en parte es el que provoca el estallido social. O sea, esa expectativa de que nosotros habíamos elegido dioses. Por una parte. Ya. Y por otra parte, un Estado que dijo, no, nosotros tenemos una casta intocable. Entonces, se juntaron los dos males. No sé si me explico. Muy bien. El muy claro. El mal de un Estado que prefirió la impunidad, el financiamiento de la política, etcétera, porque fue algo de Estado. Acá le cargan mucho la mano al Ministerio Público y esto fue más que el Ministerio Público. Y una capa social que esperaba que nuestros políticos no se fueran a financiar ilegalmente. Si lo que pasa es que los delitos van a cometerse siempre en la sociedad. Lo importante es que no haya impunidad de esos delitos. O sea, ojalá tuviéramos una sociedad sin delitos, pero si fuera así, viviríamos desnudos, las mujeres parirían sin dolor, comeríamos del fruto de la sabiduría sin ningún tipo de problema. Y eso existe solamente en los cuentos bíblicos. La verdad de la sociedad es que nosotros, bueno, voy a decir algo que dijo mi profesor, y supongo que estamos en horario apto. Mi profesor jefe en cuarto medio dijo algo maravilloso, que en mi curso se va a reír cuando vea este video. Dijo, todos hacemos caca. Bueno, claro que sí, de Unos hecho. más, otros menos, pero todos hacemos caca. No existe el ser humano que no haga caca. Claro. Y la caca es hedionda. La claro, caca es la desagradable. caca, caca, eso es caca. Entonces, los seres humanos cometemos errores. Entonces, pretender que el presidente de la República o quien sea va a ser un ser alado que bajó del cielo y que recibe la piocha de O'Higgins, eso no va a pasar. El problema es que a veces elegimos a algunos que son más bien diablos que alados, claro. Y ahí nos vamos al amoralismo. Estoy de acuerdo. Y todo es cueca. O sea, prefiero elegir un delincuente que no porque roba pero hace, que lo hemos escuchado en otras latitudes. Bueno, lo hemos tenido acá también. Ahora, eso por ejemplo es tremendamente complejo porque nuevamente se constituye una sociedad, primero, poco informada respecto a su responsabilidad política, pero además con un cero apego a la responsabilidad política. Porque no hemos preocupado. Bueno, esto es algo súper común que se diga, no hemos preocupado poco de la educación cívica. Pero ahí, por poco ejemplo, de la educación cívica profunda. O sea, ¿cuántos participan en la Junta de Vecinos? ¿Cuántos participan en el club? Depende mucho de los sectores. Depende mucho de los sectores. Mucho de los sectores. Los sectores más vulnerables es impresionante cómo la gente tiene... Porque la organización, la necesidad te hace que la organización sea debido a muerte. Lo personal es político. Lo personal es político. Claro, si tengo hambre, necesito hacer una olla común y establezco esa dimensión. Y necesito que alguien ponga los porotos, que el otro ponga los necesito tallarines, conocer a mis vecinos, claro. etcétera. El cuidado de los niños en los barrios ejemplo, populares. Es impresionante, o sea, es impresionante. ¿Cómo le voy a dejar yo a mi hijo una vecina que no conozco? Claro. O sea, necesito conocerla. Y confiar en ella, además. Exactamente. Y en su entorno, saber. Y es bien heavy. Yo vivo en una comunidad en el barrio alto, etcétera, pero que tenemos una comunidad donde todos nos apoyamos. O sea, hemos hecho una cantidad de cosas increíbles en conjunto porque nos conocemos. Pero eso es muy raro, porque la necesidad no existía en tener que recurrirnos. Pero antes yo vivía en un departamento, en un edificio donde no conocía a nadie. Y nunca conocía a nadie. Y viví muchos años y no conocía a nadie. Entonces, claramente ahí estamos fallando en la importancia de la organización en todos los tipos. Y ojo que los sectores populares donde hay mayor abstencionismo, obviamente muchas veces por factores externos como el transporte, etcétera, pero muchas veces porque tú te das cuenta que el voto no te sirve en tu realidad.
Entonces la junta de vecinos sí me sirve, la olla común sí me sirve, Claro. pero votar por un diputado que yo no tengo idea quién es y que más encima es ladrón y me papá y le pongo todos Claro. los motes, bueno, me hace que el abstencionismo hoy día en barrios populares pueda llegar al 80% y eso es absolutamente dramático, una distorsión democrática. ¿Cómo se puede cambiar esa distorsión democrática? Porque finalmente, y sin perder el foco en la idea de la transparencia, también se establece un código cultural poco transparente. La idea del winner o la pillería Claro, del bueno, chileno, que está muy- muy, muy arraigada, y que está no solamente arraigada, sino que está aplaudida en nuestro país, es tremendamente complejo. Tú pusiste un ejemplo recién que no quiero hacer leña del árbol caído, pero efectivamente tuvimos un presidente cuestionado de manera bien brutal, en forma legal, donde han habido incluso videos que se han viralizado, donde una ex ministra en dictadura dice cómo lo protegió, producto de que llamó a su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos tenido diputados y senadores, o sea, honorables, que de honorables poco, en ambos sectores. Aquí no creo que... Tuvimos un alcalde que está vinculado con el narco, que acaba de salir de Que prisión acaba de salir preventiva claro. y resultaba reelecto una y otra vez y era el dueño del 40% de un partido Exactamente, político. O sea, exactamente. Por eso te digo, ¿qué pasa cuando tú tienes una sociedad que funciona también en un desapego absoluto con bueno, esto? que ahí está la lógica. Por eso te decía, la organización que se da a través del voto en el barrio alto y no se da a través del voto Sí. en los sectores más populares, se da inversa porque tiene que ver con que hemos individualizado el accionar político. Ya. Entonces, la política me va a ser útil solamente si satisface mi necesidad personal. Que eso es algo que, si tú piensas, pasa mucho hoy día con la política. Absolutamente. Entonces, Las causas. por ejemplo, algo que a mí me encanta que lo vi en Barcelona. Los concejales se eligen por barrio y tienen que vivir en el barrio. Bueno, debería ser así, Debería ser así. por supuesto. ¿Pero tú conoces a tus concejales? No. ¿Sabes dónde viven? ¿Viven en la comuna? Entiendo que sí. Yo te aseguro, Depende porque claro, además acuérdate que los concejales tienen... pero funcionan- yo te aseguro que muchos concejales de Santiago Centro no viven en Santiago Centro, por ponerte un ejemplo. O de barrios populares no viven en barrios populares. No, pues, de hecho no. Y de hecho muchos se ofenden además cuando uno les dice eso. Ahora, tu alumno, me estás hablando, te voy a dar el Ujú. crédito, Nico, ¿ah? Me dice que en las regiones sí se da eso. En las regiones obviamente sí se da y por eso en las regiones tú tienes un empoderamiento mucho mayor, una organización mucho mayor. O sea, Ya. los que conocemos las realidades de pueblos más pequeños, ahí la organización es vida. Porque tú conoces a tu vecino y volvemos a la lógica de la transparencia. Claro, pero ahí, por ejemplo, es que es súper interesante porque, por ejemplo, cuando uno vive en un condominio o en una comunidad, digamos, tú estás comprando una casa y estás comprando una instancia, una dimensión comunitaria, sea condominio, sea comunidad, da lo mismo, donde tiene que haber un respeto mutuo, hay un acto democrático importante, pero no estás comprando, por ejemplo, una forma de vida. O sea, ¿qué quiero decir Claro. con esto? Tú puedes ser, no sé, católico, yo puedo ser judío y Francisco, que es nuestro camarógrafo, musulmán. Y vamos a respetarnos, o sea, al vivir en comunidad tendríamos por lógica que respetarnos los espacios comunes, respetarnos nuestras creencias, nuestras formas, pero también respetar nuestra individualidad. No tenemos ni siquiera por qué ser amigos, pero Claro. sí podemos ser solidarios, qué sé yo, no sé, Hoy sí podemos. Alberto no puede pagar este mes los gastos como me estoy inventando. Pucha, veamos cómo ayudamos a Alberto, porque Alberto en realidad no es un tipo Esa fresco. lógica, no es... por eso vuelvo a insistir, la política se nos individualizó a tal punto que solamente la vamos a querer si responde a satisfacer nuestras necesidades individuales. Pero ahí hay algo muy delicado y es muy importante lo que Y está ahí diciendo se Alberto. Claro, porque además la mayoría de los políticos hoy día logran cierta presencia por causas personales Y responden solamente a su clientela. y responden solamente a su Entonces, clientela. es todo un círculo bien pernicioso. Yo creo que algo que muy bueno que se hizo fue, por ejemplo, terminar con la reelección de los alcaldes. Tienen derecho a dos A periodos, dos periodos. ¿no? ¿Por qué? Porque rompiste la lógica clientelar. Claro. La rompiste. O sea, a ti te bastaba salir con el 20% de los votos Tienes una toda y la otra razón. vez. Entonces le hablaba al 20%. Al 20% de gente izquierda, al 20% de gente derecha. Y le hablaba, y más caja, y el paseo a la playa, y más cultura, y no sé qué, pero dirigido a ellos. Y a ellos les llegaban las entradas, y a los otros no les llegaba. Porque necesitaba el 20%. Hoy día no. En el segundo periodo, el que viene, el desafiante, que viene de cero, tiene que hablarle a todos.
Claro, ¿De dónde va a sacar el voto? claro que sí. Y mira lo interesante que pasa, que tú tienes, no sé, municipios de Vitacura, donde pasa al mismo sector político y la alcaldesa nueva le saca la mugre al alcalde anterior. San Joaquín, donde relativamente son del mismo sector político. Alcalde nuevo le saca la mugre al alcalde Claro, anterior y le destapa la olla. Eso antes no pasaba. tienes toda la ¿Ah? razón. Entonces, yo creo que esas cosas oxigenan muchísimo la política. Y una de las cosas que le pasó a mi generación es que la generación anterior no tuvo esa generosidad para oxigenar la política. Hasta que llegó una generación de irreverente y barrió con todo. Bueno, yo creo que esa fue la gran Y, gracia de la generación irreverente. fantástico. Porque claro, porque sus padres, No lo hicieron. o sea, sus padres no lo hicieron, y los que veníamos inmediatamente arriba somos unos losers políticos. La generación que nació entre el año 74 y el 81, 82, 83, hasta ahí te podría decir, somos unos losers políticos. Pero también es una generación que se crió en dictadura, más allá incluso de la orientación política que se tenga. Pero mira cuando tú tienes, no sé, grandes dirigentes universitarios. Jerko Lubetich, por ponerte sí. un ejemplo. Quintana, ¿ah? No sé, y otros que fuimos dirigentes estudiantiles en democracia o a los finales de las dictaduras, los que son más viejos. Sí. No logramos como generación generar un quiebre. ¿Y por qué? Porque la generación anterior No los dejó, no nos dejó, porque si tú no eras el jefe de gabinete, del jefe No, de pues no te gabinete, del jefe de dejaban. gabinete, ahí quizás iba a poder ser concejal alguna vez. Pero eso también pasaba, fíjate, que es interesante, ¿ah? Porque eso pasó yo creo que en varias instancias, incluso instancias comunicacionales, uno lo ve en la televisión, Pero, los mismos de siempre haciendo los mismos discursos, en las empresas, claro. O sea, yo alguna se vez estancó algo he ahí. intentado ser director de empresa. ¿Ya? Todos me dicen, oye, si tenés súper buen perfil, transparencia internacional, no sé qué, sería súper bueno que fuera el comité. Imposible. Imposible. ¿Qué pasa ahí, Alberto? Porque hay algo que quiero tomar que me quedó dando vueltas del primer bloque que tú mencionaste y que me parece muy interesante y me ha pasado también con otros entrevistados. Nosotros estuvimos acá conversando con Hernán Larraín, expresidente de Evópoli. Y una de las preguntas que yo le dije es que Evópoli nace, evolución política, digamos, nace de esta idea como una reivindicación de la derecha como una derecha democrática y una centro derecha con otra mirada. Sin embargo, en la última elección hace alianza con el Partido Republicano, que es un partido evidentemente pinochetista y que hoy día cada vez más queda en evidencia aquello. Y digo pinochetista, fue la de Mel Altitla que decía despinochetizar. Sí. Es impresionante porque finalmente la figura de Augusto Pinochet es una figura que efectivamente hace mucho ruido social, seas del sector que seas. Evópoli no hace esa jugada, no sé si la va a hacer ahora, Hernán ahí nos decía que ahora no, etcétera, etcétera. Y tú dijiste una cuestión que es bien interesante y escuchándote, tú efectivamente tienes una postura quizás más conservadora, más de derecha, como tú mismo acabas de decir, pero evidentemente democrática. Es claramente democrática. ¿Qué pasa con la derecha en este país que le cuesta tanto? Que no quiere matar al padre. A ver, dale, No ya quiere que te matar al metiste en padre, psicoanálisis, no ¿por qué? quiere matar Porque al estamos... padre. ¿Y quién sería el padre, O sea, Pinochet? pero no solo Pinochet. ¿Quién es el padre en la derecha entonces en Chile? Es el extremo apoyo al linaje familiar. Yo nunca se me olvidó una cosa que me dijeron alguna vez cuando alguien quería postularme a un cargo. Me dijo, no, es que tú no eres químicamente puro. Qué horror, pero eso es como nazi. No, pero químicamente puro porque, claro, tú no vienes de la derecha, tú vienes del mundo de la democracia cristiana. Ese es tu mundo. Los PREC son católicos, demócratas cristianos, esos son. De hecho, sí. Con todas sus luces, sus sombras y crímenes también de algunos. Eso jamás lo voy a defender. Pero ese es el mundo. Entonces, cuando tú llegabas y decías, oye, pero si yo no pienso igual que mi papá, yo pienso distinto que mi papá. Yo tengo en mi familia gente que vota apruebo, gente que vota rechazo, etc. Obvio. Y llego a la derecha y muchos te miraban, oye, el bicho raro. Y eso sigue pasando. O sea, yo a Hernán le tengo mucho cariño, lo conozco y todo, pero sigue siendo Hernán Larraín. Felipe Kast sigue siendo Felipe Kast. No vamos a meter ahí porque la cosa está más complicada con Felipe Kast. Entonces, no, pero sí, te pero entiendo. Lo que voy, y entonces, ¿dónde están los jóvenes de Evópoli que entraron con todos los ímpetus a cambiar la política, etcétera, y que creyeron en esta nueva derecha? La gran mayoría se ha ido.
o no han logrado brillar, son muy pocos. ¿Ah? Y eso es lo interesante, mira la brutalidad que voy a decir, de lo que hace el Partido de la Gente y el Partido Republicano. Que el Partido de la Gente y el Partido Republicano rompen con la lógica UDI-RN completamente. y Evópoli de decir, oye, sí, si acá un tipo absolutamente fuera del círculo político puede llegar a ser diputado. Y si tú ves los diputados republicanos, no todos, y yo jamás, o sea, los republicanos los tengo en mi antípoda a pesar de votar por la derecha, tú ves la bancada republicana es una bancada mucho más representativa de la sociedad actual que de las castas locales, que del hijo de, que el de la empresa, Sí. etcétera, que la derecha tradicional. Y la derecha tradicional no se ha atrevido a romper con eso todavía. Y espero que algún día lo rompa, porque si no, lo que va a pasar es que el extremo te va a comer, que es lo que pasó en la Bueno, ¿qué es última lo que elección. pasa exactamente? Y es lo que pasa habitualmente. Y no solamente eso Bueno. hace peligrar, yo me imagino que leíste el texto Cómo mueren las democracias, Sí, sí, claro. que es estupendo, realmente un muy buen texto, súper recomendado para todo el mundo. Bueno, justamente pueden terminar con las democracias. Entonces, por eso, O sea, digo, no atreverse a matar al padre, de un momento decir, ¿sabes qué? Oye, sería súper bueno que este joven de la juventud política fuera candidato. ya, pero eso no pasó con Desbordes de alguna manera. Bueno, ¿y qué le pasó a Mario? No, pues lo hicieron bolsa. Lo hicieron O sea, es bolsa. más, Mario tuvo que extremar su discurso para que sea Mario respetado. Desbordes empezó a surgir y a ser un peligro porque podría haber llegado a ser el presidente de la República, lo mataron porque no es químicamente puro, porque es un Paco. Sí, pues. Y así le decían. Pero sí, por favor, todo el mundo le decía así. Yo saco aquí al tiro el conflicto de interés. Mario es mi amigo y voté por Mario y soy desbordista total. Ya. Porque creo que Mario hubiera sido un muy buen presidente de la República al momento Bueno, que Chile necesitaba. pero ¿qué es lo que tuvo que hacer Mario Desbordes? Cambiar el discurso. Hoy día Mario tiene otro discurso distinto al que yo creo que es el que realmente lo representa. Claro, pero porque la derecha no te deja, lamentablemente, que esa diversidad viva, aunque la diga. Entonces, al final, ¿quiénes vuelven a Renovación Nacional, por ejemplo? Bueno, Larraín, pues, viejo. Carlos Larraín, Pancho Chaguán. Claro. Y no salimos de ahí, yo lo respeto mucho, pero evidentemente el discurso de Mario Desbordes era un discurso peligroso porque finalmente lograba hacer lo que Boric estaba haciendo al otro lado, o los cabros de la Revolución Democrática estaban haciendo. Era una derecha democrática. Soy de derecha, pero no me vengan a decir que yo voy a estar a favor de las violaciones de derechos humanos, no me vengan a decir que yo estoy a favor de el gran capital. No sé, gente como la Janet von Bolsendorf, por ejemplo. Yo la admiro profundamente a ella. Janet no es una persona de izquierda. No, yo sé que no. No es una persona de izquierda. Yo sé que no es una persona de derecha en los códigos chilenos. No, porque ella es alemana. Alemana y pero una liberal. O sea, Janet en Alemania sería de centro derecha. Sería de centro derecha, sería liberal y pactaría con la democracia cristiana, digamos. Pero qué interesante lo que estás diciendo, porque en Chile el discurso de Janet es un discurso muy rupturista. Pero no, muy rupturista. Pero ¿quién te dijo que la derecha no podía ser rupturista? Bueno, pero es que eso es lo brutal. Por eso te preguntaba qué pasa. O sea, porque finalmente, a ver, le haría muy bien a la democracia chilena que existiese de verdad una derecha democrática. Le haría muy bien. Porque además yo no sé si estás de acuerdo con mi idea, pero yo tengo la sensación de que además esto finalmente tergiversa el panorama político absolutamente. Porque polariza todo. Entonces aquí o son todos fachos, son todos rojos, extremos de manera brutal. No permite diálogos y todo se emocionaliza de una manera no, y además tremenda. Ahora nos cooptaron el concepto de amarillo de la peor forma. Entonces eso fue terrible, porque para los que no somos amarillos químicamente puros, que hay ahora unos tipos que se digan amarillo y que no son amarillos, es terrible. Pero ahí yo tengo que citar a Gastón Zulet, porque Gastón Zulet yo creo que los mató más todavía con lo que significaba amarillo en los 70. Sí, claro. Porque en los 70 amarillo no era un piropo. Esto no significa que usted no pueda vestirse de amarillo por si acaso, por favor. Y vote por lo que quiera. Y vote por lo que quiera también. Pero, absolutamente. Y ocupe el amarillo si quiere, y si quiere sentirse amarillo pero también. A lo que voy, estoy de acuerdo, claro. Cambiándole el concepto, pucha, qué rico es estar en los dos chats. O sea, vuelvo a eso que hablábamos en el... Yo me siento orgulloso de tener amigos que son militantes de la J. O eran militantes de la J en la época, ya no son, pero militantes comunistas que conocimos en la universidad y somos muy amigos. Y amigas que... Tengo una amiga que es defensora de los presos de la revuelta. Ya, perfecto. Y para mí en Chile no hay presos políticos. Claro. Y ¿cómo lo hace? Y hablamos y nos ayudamos. Y yo le ayudo en cosas de transparencia y ella me ayuda a explicar algunos conceptos. Y somos súper bien y podemos pelear por causas en conjunto y en otras nos vamos a agarrar. Yo le digo, ya, en esta te voy a ayudar, pero en esta no te voy a ayudar, tú sabes. Ya, perfecto. Defensa de periodistas, vamos a estar en la misma vereda. ¿Por qué tenemos que estar en otra vereda, por ejemplo, con esa abogada?
Y tengo amigos que son más de derecha. Entonces, ¿por qué no podemos vivir así? ¿Cuándo en nuestro país se nos olvidó vivir así? Bueno, Ah, Alberto, hubo un golpe de hubo un golpe de Estado que polarizó todo. pero hubo un momento en que aparentemente nos habíamos reencontrado y parece que no nos Es reencontramos. que eso es muy interesante. Tenemos que hacer una pausa, pero a la vuelta creo que toquemos ese punto porque es muy importante, porque yo creo que la negociación de la vuelta a la democracia justamente no nos permite reencontrarnos. Pero esto es una opinión que ahí te la voy a dar, pero vamos a hacer una breve pausa aquí en Lo Personal es Político. Volvemos inmediatamente al programa, por supuesto siempre por las pantallas de Telex. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de Lo Personal es Político. Seguimos conversando con el abogado, comunicador y académico Alberto Precht acá en Lo Personal es Político, ya lo había dicho, pero lo digo de nuevo. Habíamos quedado con un tema pendiente que yo creo que es súper, súper importante, Alberto, y que tiene que ver con, finalmente, la salida democrática de una dictadura, que creo que fue un ejemplo importante para muchos, muchos países, pero que implicó negociaciones que quizás resentimos hasta el día de hoy. Yo aquí de verdad no tengo verdades. Yo creo que además las verdades son muy propias de los momentos. Así es. Pero sí uno ha ido descubriendo que efectivamente está lo que se llamó el Partido del Orden, está estuvo una serie de negociaciones potentes en muchos aspectos, desde incluso el elegir a Elwin como candidato versus Valdés una vez que gana exactamente, una vez que gana el no en ¿cómo se llama? En el plebiscito del 88. Empiezan a pasar varias cosas. Se negocian incluso los medios de comunicación, lo que marca también una cosa bien potente, porque hasta el día de hoy nosotros tenemos medios de comunicación muy vinculados a los 80, en el relato, en la forma de hacer televisión. Medios de comunicación tradicionales, afortunadamente hoy día. Sí, bueno, se ha abierto porque tenemos la posibilidad. De hecho, estamos justamente acá conversando y probablemente de una manera muy distinta como se hace en otros espacios. Pero hubo negociaciones complejas. ¿Qué piensas tú de eso? Porque ahí hay algo que yo creo que quedó yo voy a ser en medias tintas. Súper sincero. Para mí la historia es 90, 2005, 2005 en adelante. A ver. De 2005 en adelante yo me siento donde estás tú. Y digo, el 2005 en adelante no es posible la transaca, no es posible la negociación espuria, no era posible seguir manteniendo ese Partido del Orden. Te lo compro 100%. Entre el 90 y el 2005 yo creo que era la mejor alternativa haber seguido o con el dictador o habernos desangrado en una guerra civil. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Entonces yo soy un concertacionista químicamente puro, digamos. Yo me saco el sombrero por aquellos que estuvieron dispuestos a conversar con su mayor enemigo y ponerse de acuerdo en determinados mínimos democráticos. Que si tú te acuerdas, yo era muy, muy pequeño, así que quizás te acuerdas un poquito más que yo, pero tengo muy buena memoria de mi infancia, que para el año 88 parecían imposibles. Sí. O sea, nuestras familias vivían con miedo, sí, con terror. Bueno, eso la gente no tiene idea. Con terror. Esta conversación que nosotros estamos teniendo no podríamos haberla tenido nunca, ni siquiera privadamente. Te voy a contar un ejemplo. Yo era muy amigo de unos vecinos que su familia era un militar, etc. Y cuando se iban de vacaciones, Carabineros les cuidaba la casa. Porque tenían pituto en Carabineros, básicamente. Y un día, el carabinero que estaba haciendo la guardia me dijo, ¿por qué no te subes a la moto y vas conmigo? Y me subí a la moto y pasé por frente a mi casa. Mi mamá casi se muere porque creía que me estaban secuestrando. Bueno, sí, pues era así. Carabineros estaba secuestrando. Sí. Porque efectivamente en mi familia, ver que tu hijo estaba encima de la moto de Carabineros significaba secuestro y no protección. Bueno, eso lo vivió mucha gente. Sabemos que vivió la realidad del secuestro. Exactamente. Niños muertos. Sí, o sea, niños hay casos emblemáticos. Entonces, encuentro que haber sido capaz de decir, ¿sabes qué? Para superar esto y para que volvamos a tener algún tipo de cohesión social, es necesario que conversemos con los enemigos. Creo que es necesario, con grados importantes de justicia, con grados importantes de verdad. Y creo que eso también es bien legítimo. O sea, creo que la valentía de Elwin de hacer el informe Rettig, luego la comisión Valeg, ¿sí?
con todo lo que podamos discutir de posterior, no puede ser mirado con los ojos puristas del 2022. Y ahí tengo mi gran diferencia con la generación de los más chicos. A ver. La generación de los más chicos no sintió el miedo de que te vayan a secuestrar al cabro chico en la moto. Y por lo mismo, dicen estos viejos que nos vendieron ante Pinochet. ¿Cómo fueron capaces? Entonces, ahí volvemos al purismo nuevamente. Y es lo que le pasa a Boric al gobernar. Dice, oye, la verdad que no puedo ser tan purista como creía. Bueno, pero él lo está haciendo, ¿ah? Él está siendo pragmático. Yo creo que él está siendo muy pragmático y para mi gusto creo que está en la línea correcta. Es que si no... Ya, pero hay una cosa que dijiste, Alberto, que creo que es muy importante. La división del 2005 en adelante. Porque yo estoy completamente de acuerdo contigo. Es que completamente de acuerdo contigo. Es más, yo soy un defensor del discurso de Elwin en el Estadio Nacional cuando habla de la medida de lo posible. Primero porque creo que la política siempre es la medida de lo posible. Siempre. O sea, siempre. Creo que cualquier persona que crea otra cosa, si no hay imposición y ya entramos en dictadura. Exacto. De cualquier lado. Eso es una dictadura. Entonces, siempre es la medida de lo posible porque hay que negociar. Pero ¿qué pasó el 2005 en adelante? Porque ahí sí se mete la transparencia. Es que ahí es donde se pasó absolutamente la mano, porque el 2005 en adelante las reglas al final siguieron siendo las mismas. Las reglas de la política, constituida la política. Pero ahí entraron todos, por la regla de la política, que involucra empresarios, la regla de los medios. Entonces, o sea, finalmente fue como que nos acostumbramos a esto. Entonces todo era gato pardo, todo era una manito de gato. Entonces, un poco lo que plantea Tomás Mulián. Sí, claro, y la Janet también lo plantea bastante, que este efecto gato pardo. Y eso fue lo que finalmente explota el año 2019. De decir, oye, ¿sabéis que esta cuestión de que se sigan los mismos? En todos lados. O sea, no era un problema de 30 años, era un problema de 14 años. Es un problema de 14 años. Claro, claro. Bueno, tú estás en el medio de la televisión harto tiempo, y en la televisión con los rostros, fue una discusión permanente. O sea, yo te diría que es hasta el día de hoy. Ahí se ha empezado a romper un poco, pero sigue siendo. Sí. Y en la empresa, etcétera. Entonces, estamos en este momento histórico donde los dos trenes están chocando. O ya chocaron. Y ahora vamos a ver cuál tren es el que sigue. Yo espero que evidentemente el día de mañana la democracia sea la que prime. La democracia significa perder, significa ser tolerante, significa atacar a los intolerantes con fuerzas democráticas, y significa que finalmente también el mérito se premie en todos los ámbitos. Y en la política yo creo que el mérito se premia poco. Yo creo que no se premia nada. Poco. O sea, yo siento que ahí volvemos un poco al principio del programa. Es muy potente porque efectivamente la política, por lo menos en Chile, todavía está establecida en una cosa, en opacidades, todavía. A mí me sorprende las negociaciones que se hacen en la interna de los partidos, el hecho de destacar a alguien. Lo que tú decías, que en esta idea tan psicoanalítica de matar al padre todavía no se hace, que no seas químicamente puro, que no seas no sé qué. Eso pasa en todos los partidos, y pasa en todos los sectores. Acuerda cómo se llaman los varones mi apellido es Coloma. En el socialismo, claro. Mi apellido es Coloma. O sea, yo sé perfectamente lo que pasa en otras alas del mundo. Mira el choque generacional en el PC. Bueno, brutal, o sea, brutal. O sea, ahí hay una que no se sabe públicamente, pero que se sabe. Es brutal. O sea, yo te aseguro que yo podría estar conversando con la Carol Cariola horas, no me cabe la menor duda, sin tener ningún tipo de problema, a pesar que ella sea dogmática, de línea, toda la cuestión, sin tener ningún tipo de problema, pero con Guillermo Tellier yo creo que no podría llegar a una negociación que no fuera espuria, porque su lógica va a ser la lógica, no, mira, esto lo tenemos que arreglar de esta forma, yo mando acá, tú mandas allá. Hay una cosa bien interesante porque lamentablemente estamos con re poco tiempo, pero estaba pensando, por ejemplo, en la figura de Gladys Marín. Gladys Marín fue una mujer dialogante. Claro. Bueno, de hecho, yo creo que es de las grandes políticas que hemos tenido en nuestro país. Pero ella tuvo muchos problemas al interior del PC. Bueno, muchos problemas, por ser feminista, por apoyar la diversidad. Acuérdate que fue una de las personas que apoyó a Pedro Lemebel todo el tiempo. En un partido comunista que perseguía la homosexualidad históricamente. Exactamente. Sí, bueno, Pedro Lemebel tiene ese texto precioso que se llama Hablo por mi diferencia. No sé si lo has leído. Que justamente, es más, cuando él se refiere a estos políticos con sus culos flácidos y todas esas cosas, se refiere a la gente del Partido Comunista, concretamente. Ustedes que se ríen de mi voz amariconada diciendo va a caer, es el Partido Comunista al que se refiere. Entonces ahí algo pasó en lado y lado. Eso es por eso, esos mundos no terminan de morir. Y yo creo que ahora lo que nos pasó es que esos mundos son demasiado distintos. O sea, el mundo que te dice, sabes que yo puedo conversar honestamente y democráticamente sin ser un vendido,
Claro. al mundo que te dice tú no puedes conversar con el otro porque el otro es tu enemigo. Pero ahí algo... Ya estamos. Pero ahí hay algo, fíjate, que es súper importante de parte de los medios y de quienes trabajamos en comunicación. Porque finalmente, y ya me están diciendo que estamos en el tiempo, pero no quiero dejar fuera esta idea. También nos hemos ido construyendo enemigos constantemente. Y creo que ahí hay un rol que tenemos que cambiar desde la comunicación constantemente. Absolutamente, pero es que claro, porque hoy día el medio lo que te exige es la polémica. Entonces el personaje que diga la mayor brutalidad va a ser el que va a marcar más. Y yo te aseguro que no es así. Yo también creo Yo te aseguro que si nosotros tenemos una televisión y en general medios de mejor calidad y de mejor calidad democrática, van a marcar lo mismo o más que lo que están marcando hoy día. Igual que tú. Acá habla con una persona antes de estar acá que trabaja en este canal y me dijo, yo no veo nada de televisión. Y no veo nada de televisión, excepto TVX, por supuesto. No veo nada de televisión porque la televisión me hace mal. Veo gente gritándose todo el día. Carabineros persiguiendo delincuentes, delincuentes persiguiendo carabineros. Eso es lo que veo todo el día. No quiero eso. Yo te aseguro que esa persona volvería a la televisión si tuviera una conversación, una televisión dialogante, una televisión que pudiera entender los fenómenos que ocurren, Exacto. que pudiera explicarlos, Bueno, que saliera del lugar común, sí, de la indignación. Es que eso es lo importante. Están todo el día indignados. Y eso enferma además, y somos una sociedad muy enferma. Se nos acabó el tiempo, Alberto. Oye, ha sido un gusto realmente, así que muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy encantado, yo creo que vamos a tener que conversar. Es más, vamos a conversar a la vuelta de... Quizás vamos a ver si podemos tener a Alberto el mismo día del plebiscito o después. Pero ahí vamos, esa es una conversación que vamos a tener en privado, en la cocina. Nosotros nos quedamos hasta acá con los personales políticos. Muchas gracias por habernos acompañado y sigan, por supuesto, la compañía de TVX. Muchas gracias. Chao.